tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Para mí, resistir desde el arte significa aprovechar todos estos espacios como los muros, no sé, los espacios en internet,
todo lo que uno pueda para difundir todas estas ideas y todas estas opiniones recogidas de la indignación de la gente, darles forma de algún modo, pues interpretarlos. Por eso es importante que haya muchos artistas también en esta movida, porque cada uno tiene su forma de interpretar todas estas voces recogidas y expresarlas de una forma diferente, y que todo esto genere como una variedad también de manifestaciones. Bueno, pues mira, en sí la intención de El Muro era como plasmar un poco una idea de resistencia, al menos como desde un sector, una de muchas visiones de resistencia que ha estado viviendo ahorita todo el pueblo en relación a todo el conflicto. Y lo quisimos plasmar pues enfocándonos en un animalito tan discriminado como lo es la zarigüeya. Digamos que esa discriminación se refleja como en muchos aspectos. Es algo un poco como lo que ha vivido la minga indígena. Sí, como que todo este conflicto ha sacado a relucir mucho del racismo interno que tenemos todos, y como que ha mostrado sus peores caras frente a eso. Entonces, qué mejor manera de representarlo que con animalitos que han sido como que históricamente también apaleados aquí en cuanto a la fauna local. Y bueno, en general la estructura ha sido, pues es muy como de resistir frente a todo el caos que se está viviendo, a todas las trabas que nos han puesto desde siempre y que siempre habían estado ahí como silenciadas. Y, y bueno, esa es como la idea. La resistencia a partir del arte ha tenido gran acogida y fuerza en los últimos procesos de movilización actuales en el marco del paro nacional en Colombia. Algunos jóvenes de la ciudad de Manizales hemos estado realizando actividades de muralismo, expresando nuestra inconformidad con el actual gobierno y su mala administración. Nos organizamos para luchar a partir del arte y con pintura contra un Estado que no quiere escuchar a los ciudadanos, que reprime a partir de la violencia y la censura a cualquiera que quiera alzar la voz y reclamar justicia, igualdad y oportunidades, porque no somos vagos ni vándalos, somos artistas, estudiantes, trabajadores y jóvenes que sueñan con un país mejor, donde los niños no mueran por desnutrición, donde no maten a nuestros líderes sociales, donde no vendan nuestros territorios a multinacionales y transnacionales. Somos jóvenes y reclamamos un país en paz. Siempre es una de las maneras de expresar nuestras ideas, pensamientos, emociones, un sinfín de cosas, ilustrarlas y ponerlas en pie de que alguien las vea. En este caso lo que es el arte urbano, el muralismo, es uno de los artes directos, es un arte del cual la gente ve cómo se crea, ve su final, ve su inicio. De este tampoco se puede decir que está hecho para una sola persona, no, este no discrimina, este no entiende razas, no entiende nada, dado que es una ilustración, frase, en sí es algo que está plasmado en una pared, en una calle. Esta no distingue quién la va a ver, esta no dice, no, esto está hecho para un público, esto está hecho para otro tipo de público, no, esto está hecho para una comunidad. Eso es lo bonito del arte urbano, es la que enciende como tal este arte, es lo que enfoca todo este arte, es el hecho que está dispuesto a una comunidad. Y lo que vemos hoy en día es un reflejo de todo esto, dado que mucha gente se ha reunido ajena y todo del arte, se ha reunido a pintar muros, a pintar calles, no solo las personas que ya llevan un mundo o llevan un concepto de lo que es el arte urbano o lo que es la pintura, no, este ha ayudado a reunir mucha gente en comunidades, se han hecho varias actividades, se ha reunido gente que quizás jamás pensó estar con otra gente, y todo alrededor del arte, alrededor de expresar una idea, un sentimiento, una emoción. Y es lo que se ve y lo que siempre se verá, no solo es en este movimiento de el paro nacional. De hecho, el arte siempre está presente en cada movimiento, en cada momento, de diferentes formas, claro, pero siempre ha estado ahí. Y lo que hoy en día se ve y lo que es más fácil de hacer es un mural donde todo el mundo se una para estar a un unísono de ideas. Sí, mira, yo siento que el muralismo en el marco del paro nacional ha tenido una importancia muy grande porque es una forma de protesta.
que impacta al transeúnte. Cualquier persona puede llegar y ver el mural o ser testigo del proceso de su construcción y va a quedar pensando en algo. Es algo muy visual, es algo que impacta los sentidos, que mueve las fibras de las personas, ¿cierto? Así el mural lo tapen, que es lo que ha pasado últimamente con algunos muros. La idea siempre queda ahí, la idea siempre hace que las personas recuerden la frase, recuerden la imagen, recuerden el mensaje. Y la importancia radica en que el pueblo tiene cultura y el pueblo tiene colores y esa es nuestra mejor arma. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Yeah.
parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.